estamos comenzando el tema número 16. Hemos venido ya por varios meses tratando diferentes temas y el tema de hoy se titula Escuchar y ser oídos. No de ser oídos físicos, sino escuchar a alguien. ¿Sí me lo pones, hijo? Por favor. Ser oídos. Escuchar y ser oídos es el nombre más. del tema. Es el nombre del tema. Y acuérdense, todos estos temas hemos tratado de hacerlos lo más práctico posible, o sea, cosas que puedes poner en práctica en tu vida, en mi vida, que son necesarias para crecer en nuestro carácter a la imagen del Mesías Yeshua. ¿Cuántos saben, por ejemplo, hablando de Yeshua, que él era alguien a quien las personas escuchaban? ¿Sí? Y también él escuchaba a las personas. Yo escuchaba al Padre. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy primordial para nosotros y que a veces es frustrante en nuestra vida porque a veces nos sentimos no escuchados. ¿Cuántos de repente se sienten no escuchados? Que tienes algo que decir, que tienes una respuesta, que tienes sabiduría de Dios, que sabes tienes que dirección hay algo que y quieres nadie dar y no te hay escucha. nadie te escucha. A ver, ¿alguien se siente identificado? No nosotros. Sí, Eso. bueno, ¿sí? estamos en el lugar correcto. O también, ¿a quién le ha pasado o a quién no le ha pasado que de repente escuchas, pero no has escuchado a la persona correcta? La persona indicada. A la persona indicada. Y te ha metido en algunos que otros problemas. ¿Alguien? ¿Sí? Entonces, de eso se trata este tema. ¿Cómo podemos escuchar y cómo podemos ser oídos por otros? ¿Qué es lo que hace que las personas que están a nuestro alrededor realmente quieran escuchar a alguien o quieran escucharnos a nosotros? ¿Qué hace? ¿Qué necesitamos estar buscando al momento de decidir, mira, voy a escuchar o voy a buscar a tal persona para oír lo que tiene que decir? Entonces es de las dos vías. Es cómo puedes ser una persona a quien, y mira, empezando por mi familia, empezando por mi cónyuge, mis hijos. Mira, ¿Cómo Lulu. puedo ser? A ver, ahí estamos escuchando todo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos ser personas a quienes las personas que más amamos quieran escuchar? ¿Y cómo podemos también saber a quiénes escuchar nosotros? Entonces, ¿qué es lo que hace que vamos podamos, a comentarlo? Vamos a ver qué es lo que estamos, cómo podemos llegar a ese punto. Alguien que me quiera decir qué es una de las cosas que hace que tú le pongas atención a alguien. Cualquier cosa que tú quieras comentar. ¿Qué es algo que hace que tú le pongas atención a una persona? ¿Alguien? ¿Qué alguien tiene que decir? Pepe. Que hable fuerte y con claridad. Que hable fuerte y con claridad. ¿De volumen dices? Ok. Bueno. Que sea claro, ¿sí? A ver, Ibis. Que me mire a los ojos. Que te mire a los ojos. Que te mire a los ojos. Ok. Que me mire cuando me está hablando. Que te mire cuando estás hablando. Hay que ver aquí. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿Algo que hace que tú escuches? ¿Vero? Que sea interesante. Ok. A ver, Andrea. Hola. Hola. Andrea. Andrea y luego Sandra. A ver, Andrea. Levantó la manita. La actitud. La actitud, muy bien. Ok. Sandra. Sandra. Ajá. Que haya conexión con esa persona, algún tipo de relación, de afinidad. Relación, afinidad. Milton. Yo, para que le ponga atención a una persona, ahorita ya, porque sí, puedo decir de antes ya, pero ahorita ya, para que yo le pueda poner atención a una persona, tiene que hablar algo de la palabra, si no, no le pongo atención. Muy bien. Que tenga fundamento en la palabra. Acá, Paco. Cuando esté bajo su autoridad. Alguien que tiene autoridad sobre ti. Ok. Todas son buenas. Diferentes cosas. Fanny. Si veo que tiene una necesidad y necesita que le ayude, Ok.
Donde hay una necesidad, tú escuchas. Muy bien. ¿Alguien más acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna razón que hace que tú escuches a una persona? Bien, estamos comentando, está todo. Y vamos a ver, como siempre, qué es lo que dice la Biblia, porque eso debe ser nuestro fundamento para todas las cosas en la vida. Personas a quienes se escuchaba y se buscaba para recibir dirección o consejo en la Biblia, y vamos a ver qué es lo que hacía que esas personas fueran escuchadas. Entonces, mira, primero vamos a la palabra. Vamos a ver, son personas que seguramente ya has leído de ellas, ya has estudiado algo de ellas, pero vamos a ver aquellas partes en la Biblia donde se nos dice, mira, por esto le escuchaban, por esto le buscaban. Y después de leer acerca de estas personas, vamos a comentar algunas de las características o de las cosas que hacían que les escucharan. Y vamos a ver qué podemos tomar de ahí también para nosotros. Vamos a Génesis 41 del 10 en adelante. Génesis 41 del 10 en adelante. Ay, ya me estaban poniendo la Biblia hablada aquí. Génesis 41 del 10 dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Ya saben qué historia es, espero. Dice, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ok, de lo que acabamos de leer, nada más con eso, ¿qué puedes notar que fue una razón por la cual Faraón quiso escuchar lo que José tuviera que decir? Bueno, Faraón tenía una necesidad. Allá, Javier. Testimonio. El testimonio. Platícanos un poquito, Bertelis. Que José le dijo al jefe copero, Sí. al jefe panadero, Sí. lo que iba a pasar. Pasó. Había un testimonio de lo que José ya había hablado al copero y al panadero. Entonces, había un respaldo. ¿Alguna otra cosa que has notado que hizo que Faraón quisiera oír a José? Pues, Pepe. Pues el panadero le habló de él, él interpretaba sueños, y eso hizo que Faraón lo mandara a llamar. Había una persona cercana al Faraón, el panadero, que le habló de José. Entonces, el copero. Entonces quiso oír a José por lo que el copero le dijo acerca de José. Ok, Paco. Porque José le dijo que no dependía de él, sino de lo que él. José estableció a quién estaba escuchando. Acá, Eddie, adelante. Por el testimonio que había dado José a los siervos. Por el testimonio que había dado al copero. Ok. ¿Por qué? Porque lo que dijo que iba a pasar, pasó. Exactamente. Ibis. Con la seguridad y la honestidad con la que ellos hablaron. Por la honestidad y la seguridad con la que ellos hablaron. Bueno, son muchas cosas que vamos a ir viendo. Todo esto. Si quieren, espero tomen nota por ahí. Vamos a leer un poquito más adelante, Génesis 41, de 32 en adelante. Génesis 41, 32. Dice, el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia.
y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Okay, ese es el título. ¿Sí? El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ok. Aquí nuevamente quiero que notes de todo lo que acabamos de leer. ¿Qué fue lo que hizo que Faraón decidiera: escucha, esta es la persona indicada para hacer el trabajo? A ver, acá la mano es Milton. Porque José proveyó una solución para el problema que se les avecinaba. Ok. Dio una solución al problema que venía. Bien. ¿Otra? ¿Alguien aquí? Acá, Alex. Que Faraón pudo ver que en él reposaba el Espíritu de Dios. Que estaba el Espíritu de Dios sobre José. Elizabeth, Eddie. Sí, iba a decir lo mismo, que vio que tenía respaldo de un Dios todopoderoso. Había respaldo de Dios. Ajá. Okay. Muy bien. Okay, perdón. Entonces, todas estas cosas que a veces leemos ahí de pasadita, o como ya no sabemos la historia, son detalles en los que a lo mejor no estamos meditando o no estamos enfocados. Lo que hizo que Faraón escuchara a José, ya comentamos varias cosas. Lo que hizo que Faraón pusiera a José como la persona encargada, ese es otro rollo. Porque una cosa es: mira, ya me están revelando, como ellos tenían también sabios, adivinos y demás. Bueno, este joven hebreo me está revelando lo que necesito saber, perfecto. Pero de ahí a decir, este joven es la persona indicada para navegar todas las situaciones que se van a presentar, eso fue otra cosa. Sabe qué hacer, tiene soluciones, y además Dios está con él. Entonces son otro tipo de rasgos o cosas que Faraón vio que le llevaron a decir: él es la persona para escuchar lo que él tenía que para decir. hacer lo que necesitamos hacer. Vamos a otro ejemplo. Y ahorita vamos a ver ya englobadas, más bien enumeradas las características, ¿no? Pero estamos viendo ejemplos en la Biblia. Jueces 4 del 1 al 9, Jueces 4 del 1 en adelante dice. Espérame. Levanten la mano, por favor, todas las mujeres. Ok. Muy bien, ahí están todas las manitas. Perfecto. Ok. Pregunta para los varones, y no me contestes, por favor. ¿Será necesario escuchar la voz de Dios a través de mujeres que Él ha puesto en nuestra vida, de quienes podemos recibir consejo, dirección y sabiduría? No me contestes. ¿Sí? Tenlo ahí, por ¿Qué favor. dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Jueces 4 del 1 en adelante dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos en el periodo de los jueces. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Fíjate qué curioso, generalmente, ¿por qué o en qué momento clamamos al Señor? Cuando tenemos un problema que no podemos resolver o que no sabemos cómo tratar. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová tu Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ok, ahora no vamos a entrar en el tema de la mujer, etcétera. Eso está en el estudio de Mujeres de la Biblia sobre Débora, y es buenísimo. Por favor, tómate un momento y escúchalo en los estudios de Mujeres de la Biblia. Pero lo que quiero que notes es que era un periodo de tiempo en el cual quien estaba puesta por Dios para dar instrucción, dirección, juicio, gobernar a Israel, era Débora, una profetisa. Y a ella acudía el rey por consejo, para saber qué decía el Señor. Y entonces, a través de ella, es que van a enfrentar a este Sísara y lo van a poder derrotar. Ahora, ponte a pensar en el marco de lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo: escuchar y ser oídos. Ese es el tema. ¿Qué características tú puedes ver? No me los digas, pero ¿qué características tú puedes empezar a ver con lo que hemos leído que había en la vida de Débora, que hacía que las personas la fueran a escuchar? Deja de lado nada más que era profetisa, porque dicen: no, pues es que era profetisa. Sí, pero ¿qué cualidades eran las que hacían que ella fuera escuchada? ¿Ok? Y si pusimos estos ejemplos es para que tengas presente en este tema de qué es lo que hace que alguien sea escuchado. No hace diferencia si es varón o es mujer. ¿Sí? Aquí vamos a ver otra mujer en la Biblia a quien se buscaba para escuchar lo que tenía que decir. Segunda de Reyes 22, del 12 en adelante. Segunda de Reyes 22, 12 en adelante. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo... Si quieres nombres para ponerle a tus hijos. Ahí hay muchos nombres, Arely. Ahí hay para que saques. Segunda de Reyes 22, 12. Segunda de Reyes 22, 12 en adelante. ¿Ok? Diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Está hablando, acuérdate, el rey Josías, un rey que empezó muy chico a reinar, y en el periodo en el que él reinó, todos los reyes estaban haciendo lo malo delante de Dios, y sin embargo hubo algo en este rey tan joven que tenía un corazón tierno para con Dios. Uno de mis reyes favoritos. Mío favorito. Fue quien hizo que Dios detuviera su ira, su juicio por un tiempo mientras él vivió. Ahora, ¿a quiénes buscaron o a quién buscaron? Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces el esposo era levita y ella era profetisa y acudieron a ella. ¿Y qué dice? Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y comienza a darles la palabra que tienen ahí, que Dios le había dado, ¿no? Y habla al rey Josías: y por cuanto quebrantaste tu corazón, entonces Dios ha visto
cómo te has humillado y va a haber ese tiempo de gracia mientras tú vivas, ¿no? Pero a quien buscaron y a quien escucharon fue a Hulda, profetisa. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a buscar a Débora, que gobernaba y juzgaba a Israel? ¿Por qué fueron a buscar a José? ¿Por qué fueron a buscar a José? En cada una de estas situaciones había una necesidad, había un problema, había una situación que no se podía resolver y fueron a acudir a estas personas para escuchar lo que tenían que decir. ¿Qué es o qué son las cosas que hicieron que fueran a buscarles para oír? Ahora fíjense, es muy interesante porque en el caso de José, él habló a Faraón. Y tú dirías, bueno, esto se da y solamente se respeta entre el pueblo. Pero en realidad está buscando el consejo de un hebreo, un rey que no es parte del pueblo. Entonces estos principios que vamos a ver con respecto al escuchar y ser oídos van más allá de nuestro trato en casa, en familia. Puede llegar a muchos otros ámbitos en nuestra vida. ¿Sí? Estás hablando de personas que eran familia, personas que eran parte del pueblo y personas que no eran familia y no eran parte del pueblo. Entonces, el tema de a quién voy a escuchar o a quién se busca por consejo va más allá de la frontera de lo familiar o de lo de si es pueblo o no es pueblo, es creyente o no es creyente. Okay. Vamos a otro ejemplo, Daniel 1:17. Y es ejemplo de esto también. Daniel 1:17 y vamos a estar viendo varios versículos que vamos a estar leyendo de Daniel. Te recuerdo, Daniel fue uno de los jóvenes príncipes de Israel que fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, es un príncipe de un pueblo extranjero en una tierra extranjera en donde está en calidad de cautivo. Okay. Daniel 1 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sí? Eso era algo dado por Dios. Exactamente. Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Okay? Daniel en letras 1, y ciencias. No nada más, fíjate, en temas espirituales. Estamos hablando de hebreos en Babilonia que tienen conocimiento e inteligencia en letras y ciencias. No nada más es un tema de revelación en lo espiritual, es un conocimiento general en otras áreas. Daniel 1:19 al 21 dice, y el rey, en este caso Nabucodonosor, habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y eso es mucho decir. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. No sé si notaste, pero ahí te da la clave de por qué se les buscaba. ¿Por qué es que se les escuchaba? Ahí lo dice. ¿Seguimos? Daniel 2:3 al 5. Daniel Porque, 2. Fíjate, esto es tremendo con Daniel. No solamente fue un rey el que lo buscó. No solamente fue un gobierno el que lo buscó. Cambiaron de rey y cambiaron de pueblo en el gobierno. Y sin embargo lo seguían buscando a él. Entonces pasamos de los babilonios a los medos, a los persas y seguían buscando. Reyes iban y venían y Daniel seguía ahí. Ajá. Tremendo. Eso es muy interesante. Daniel 2 del 3 al 5 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto le subieron de nivel, o sea, a lo de José
José le dijeron el sueño y José interpretó el sueño. Aquí ni siquiera les podían decir el sueño porque el rey se le olvidó y como que los estaba poniendo a prueba. Entonces no era solamente interpretar el sueño, era dime qué soñé. Y además, lo que significa. Me vas a decir qué significa. Y así voy a saber que en realidad hay un poder sobrenatural que te está mostrando las cosas. Ahora, aquí nada más, mira, recuerda los caldeos. Los caldeos, ¿quiénes son en esta historia? Los caldeos son el pueblo que era conocido por observar los cuerpos celestes, las estrellas, las constelaciones, y los caldeos eran conocidos por predecir o pronosticar el futuro observando las estrellas. Son los precursores de la astrología, los caldeos, ¿sí? Los caldeos habitaban Babilonia y se hizo igual a, decir caldeo era, los que observan los cuerpos celestes para adivinar o predecir el futuro, ¿sí? En Babilonia, de los caldeos, es que muchos en el pueblo judío tomaron estas prácticas, estos conocimientos, y luego los combinaron con todo lo que ya sabían del Eterno y con lo que sabían de la Torá. Entonces, ojo, de ahí viene. El punto es que ni siquiera los caldeos sabían o podían interpretar lo que el rey había soñado y cuál era el significado. Y entonces entra ahí. Tenemos otro ejemplo de Daniel y vamos a ver por qué a Daniel lo escuchaban y qué era lo que hacía que lo escucharan y lo escucharan. Bueno, ya nos brincamos. Ahí es donde viene la imagen hecha de diferentes materiales. Ese fue el sueño de Nabucodonosor. Esa imagen como una estatua que tenía diferentes partes hechas con diferentes materiales, y Daniel viene y lo interpreta. ¿Qué le dice en el 30? En el 30 dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué te dice eso de Daniel? Porque esa es otra de las razones por las cuales la gente lo buscaba. Humildad, que él reconocía a Dios y que él no tomaba el crédito para lo que estaba haciendo. Por lo que estaba haciendo. Son diferentes cosas. ¿Otra? ¿Seguimos? Sí. Daniel 2, 46 al 48, estamos viendo, seguimos el viendo resultado. Varios ejemplos. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pregunta, ¿por qué es que la gente venía a escuchar a Daniel? ¿Por qué es que después de esto, que él revela al rey lo que está soñando y lo que significa, el rey le da todos estos honores, le engrandece, le da regalos y le hace gobernador de toda una provincia? Veníamos hablando el ejemplo de Nabucodonosor cuando hace gobernador a Daniel, porque interpretó el sueño, más bien porque le dijo lo que había soñado y aparte le interpretó el sueño de la estatua hecha de varios materiales. Que era profético, le dijo lo que había de venir en un futuro. Entonces, ese es el ejemplo de Daniel siendo escuchado por el rey Nabucodonosor. Vamos a ir a otro ejemplo. Aquí estamos hablando de el caso de Ananías, Misael y Azarías, que son los tres amigos de mejores Daniel, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se llaman así, pero bueno, sí, que se niegan a adorar la estatua de Nabucodonosor y son echadas al horno y Dios los libra enviando un ángel. Entonces vamos a ver Daniel 3, 28 al 30, vamos a continuar, no nos desconectemos. Daniel 3, 28
Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ok, está hablando el rey. Benditos sean por haber desobedecido el decreto que yo mismo di. Eso es lo que está diciendo. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Otra vez la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que Ananías, Misael y Azarías se convirtieran en personas con ese estatus a quienes se les había dado autoridad y a quienes ahora otros iban a venir a buscar para escuchar lo que tenían que decir? ¿Qué fue lo que hizo que estuvieran en esa condición, en esa posición? Sí. Piénsalo. Y continuamos rápidamente. A ver, Sandra. Sandra, adelante. Pienso que el honrar al Señor, eso fue lo que hicieron ellos y los hizo destacar. Muy bien. Muy bien. Ellos honraron al Señor y el Señor los honró a ellos, guardándolos, protegiéndolos. Y ese milagro es lo que hizo que entonces se les escuchara. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo también de Daniel mismo. Daniel tiene mucho para que aprendamos. Dijimos, de esto. Pasaron reyes. Pasó el rey Nabucodonosor y viene su hijo Belsasar. Su hijo Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Daniel, y qué curioso que le puso, igual que como le pusieron a Daniel. Interesante. Así de grande era la influencia de Daniel, quizás, no sé. Daniel 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. En el versículo 11 dice, en tu reino hay un nombre en el cual nadie pudo interpretar. Pregunta, nadie. ¿Qué significa? Nadie sabe. Manda a traer sus sabios, nadie sabe. Y entonces su reina le dice en el versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Fíjate, ya ni siquiera es Nabucodonosor, es una reina que oyó acerca de Daniel y que sabe quién es Daniel, que se lo está recomendando a Belsasar. Daniel fue traído delante del rey, dice el versículo 13, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Era famoso. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Bueno, Daniel no acepta los regalos, dice, quédate tú con lo que es tuyo. Pero Dios dice, y es el Mene Mene Tekel Uparsin, le dice la interpretación. Ha sido pesado, ha sido encontrado falso y ha sido decretado que se acaba. Y esa noche muere Belsasar. Y entra y toma el reino Darío, el Medo.
o medio, ¿sí? De media. Entonces, ahí fue muy corta la intervención de Daniel, pero su fama era conocida, se sabía de él por lo que había hecho, se sabía de dónde había venido y se sabía lo que había hecho para con Nabucodonosor. ¿Te acuerdas de ese verso que dice que el buen nombre es mejor que qué? Las muchas riquezas. El buen nombre de Daniel lo precedía, ¿ok? Ahora, pasa ese rey, viene otro rey, ya vamos a comentarlo aquí, es Darío de Media, y lo puedes leer en Daniel 6, 20 al 23, el rey Darío, y el rey Darío, bueno, la historia larga, corta, le ponen una trampa a Daniel, proclaman que solamente se puede orar al rey, que solo se puede clamar en el nombre del rey. Y Daniel dice, yo voy a seguir orando a mi Dios y hasta con las ventanas abiertas. 3 veces al día. 3 veces al día. Es una trampa. Acusan a Daniel y Daniel, por el decreto del rey, tiene que ser puesto en el foso de los leones. Muy conocida esa historia. Él pasa la noche ahí y también un ángel del Señor es enviado para cerrar la boca de los leones. El rey va, le busca en la mañana, muy triste, y dice, cuando ve que está vivo, se alegró el rey. Dice el verso 23, que se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a Daniel sacarlo del foso, y fue Daniel sin ninguna lesión. Y dice 6:28, Daniel 6:28, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, tienes ejemplos de personas en la Biblia que Dios usó para dar palabra, consejo, sabiduría, para resolver problemas, para hablar de parte de Dios. Y tenemos aquí mucho que la palabra nos dice con respecto a por qué los escuchaban. ¿Por qué buscaban estas personas para recibir consejo? ¿Por qué cuando había problemas que nadie más podía resolver, los buscaban? Acudían a ellos? Y no nada más era su comunicación con Dios, que obvio, ese es el centro de todo, pero también nos da otras pistas con respecto a cómo eran, cómo vivían, qué hacían, qué sabían. Y eso es lo que queremos comentar contigo ahorita. ¿Qué es lo que hace que otras personas nos escuchen? ¿Y qué es lo que hace que nosotros queramos escuchar a otras personas? ¿O qué deberíamos estar buscando en aquellas personas a las que nosotros les damos ese lugar para escuchar lo que tienen que decir? Y claro, la aplicación primera, pues es en la casa. Es con tu cónyuge, es con tu familia, es para con tus hijos. ¿Sí? Esa es la primera aplicación. También la aplicación tiene que ver con una relación personal con Dios, en donde tú le buscas, tú le escuchas, y donde también otros puedan acercarse contigo buscando consejo o dirección de parte de Dios. Entonces tiene muchas aplicaciones. Otra que te doy, ¿sabes qué? Hasta en el trabajo o en la escuela. ¿Qué es lo que hace que otros te busquen a ti cuando necesitan una solución, cuando necesitan dirección en cuanto a temas de trabajo o de los estudios? ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos buscar cuando necesitamos dirección también en temas aparte de no lo espiritual? Sí, ahí levantó acá Eddie, una mano. Eddie y Elizabeth. Elizabeth, Eddie, adelante. Sí, lo que es buen testimonio, servir y especializarnos en lo que hacemos sirviendo a los demás. Exacto. Una de ellas, muy bien. Muy bien. Servir y especializarnos, ¿sí? Y esa es una de las áreas en las que servimos a otros. Aquí les vamos a dar resumidas 10 cosas. Y vámonos rápido porque ya lo vimos en todos estos ejemplos. Solamente Entonces, vamos a hablar de estas 10 cosas que hacían que escucharan a estos personajes que están en la Biblia
y que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. Ese es el punto. Las historias nos las sabemos. Ya sabemos qué es lo que dicen, ya sabemos el principio, el medio y el final de la historia. Pero ahora, que podemos aprender esas historias para nuestra vida. 10 cosas que hacían que los escucharan y 10 cosas que nosotros debemos buscar en aquellos a quienes vamos a escuchar. La primera, número 1, y eso... La más importante. La más importante. La primera, número 1, es nuestra relación con Dios. Si lo pones, hijo. Por favor. Sí, tiene numeritos, pero no sé si te los puso. ¿Qué cosas hacen que escuchemos y nos escuchen? Lo primero es relación con Dios. ¿Sí? O relación con otras personas que tienen autoridad en el tema o en lo que estamos tratando. Te doy un ejemplo. ¿Por qué buscaban a los apóstoles? ¿Por qué escuchaban a los apóstoles? Porque habían estado con Yeshua, con Jesús. ¿Ok? Esa era una de las primeras. Y de hecho, era una de las cosas que le cuestionaban en algunos lugares a Pablo, que él no había estado físicamente con los discípulos, con Yeshua. Ahora te voy a decir por qué es tan importante que nosotros como creyentes tengamos esto. Porque la gente no nos va a escuchar si nosotros somos fluctuantes en nuestra relación con Dios. O sea, si tú estás a veces sí y a veces no, y a veces obedeces a Dios y a veces no, no estás siendo íntegro, no estás siendo completo. La gente no puede decir de nosotros, ese es un varón, esa es una mujer que teme a Dios, que tiene una relación constante con Dios. Lo que estos hombres y mujeres de la Biblia tenían, José, Débora, Daniel, Hulda, lo que ellos tenían es que la gente sabía que en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la incredulidad, en medio de los problemas que estaban atravesando, ellos tenían una relación constante con Dios. No era así como que, híjole, pues es que no sé si ahorita está bien en su relación, no sé si hoy oró o no oró. Oró, híjole, no sé si a lo mejor con esta prueba que estamos pasando del cambio de gobierno entre Nabucodonosor y Ciro. Yo pensé que ya te ibas a ir por otro lado. No, híjole, quién sabe pues cómo esté su fe, a lo mejor se desanimó por el cambio de gobierno de reyes, ¿no? Y entonces, pues, quién sabe qué nos vaya a decir ahorita, porque a lo mejor cuando estaba con Nabucodonosor decía una cosa, y ahora como ya cambió y ahora estamos Darío, con Ciro, con Darío, pues, quién pues, sabe. A lo mejor ya no piensa lo mismo. Entonces son... era algo constante, su relación con Dios era un cimiento en su vida, y eso nos debería llevar a preguntarnos a nosotros como discípulos del Mesías, ¿qué tan constante es mi relación con Dios? Ok, y lo mismo es tu relación con personas que tienen autoridad en el tema que estás tratando. La primera, obvio, y la autoridad sobre todas las autoridades es Dios. Pero una cosa que también va a hacer que otros quieran escuchar es, pues, ¿quién es la persona que está a cargo? Claro. ¿Quién es quien está como responsable? Eso es lo que es una de las cosas que hacen que otras personas escuchen. Quien toma responsabilidad es una persona que tiene autoridad para hablar, ¿ok? Segunda cosa. ¿Qué es lo que hace que otros escuchen o que nosotros debamos buscar? En las personas que escuchamos. Y tiene que ver con lo que decías, Fanny. Sacrificio y entrega para Dios y entrega y sacrificio por otras personas. Esa es la segunda. Alguien que tú sabes que da todo, que da todo por Dios y que da todo por los demás. Sacrificio, entrega para Dios. ¿Okay? Es la segunda cosa. Un ejemplo aquí, los padres. Una de las razones bíblicas por las cuales tenemos que, y no es que tengamos que, pero bueno, Dios dice que debemos honrar y escuchar a los padres es porque ellos dan todo por los hijos. Obviamente, cuando ese no es el caso, pues esta no va a ser una de las razones por las cuales vas a escuchar a los padres. Vas a escucharlos pues porque Dios te dice que tienes que hacerlo. Pero cuando hay alguien que entrega, que da, que se sacrifica por otros, eso hace o debería hacer que se preste el oído a lo que esa persona tiene que decir. ¿Por qué? Porque ha puesto sudor, sangre y esfuerzo por esas personas. Ahora, lleva eso a tu matrimonio.
lleva eso a tus hijos? O sea, ¿qué tanto nuestro cónyuge, pasándolo al matrimonio, qué tan constante es la relación de Dios con mi esposo como para que yo pueda decir, él es un hombre de Dios? ¿Sí sabes? Yo sé que él escucha de Dios. Eso automáticamente le va a dar un nivel o un punto en el cual yo voy a decir, por eso lo puedo escuchar. ¿Y qué tanto está él sacrificándose por mí? Eso, sí. ¿Sí? ¿Qué tanto él está haciendo ese sacrificio? Eso le va a dar todavía más entrada a que nosotros podamos escuchar. ¿Qué tanto lo podemos hacer por nuestros hijos? ¿Qué tanto ven nuestros hijos en nuestra, por ejemplo, nuestra relación con Dios? Que somos constantes en nuestra búsqueda de Dios. Algo que quiero comentar aquí es, el ejemplo del matrimonio es Yeshua y la Kehilá, la iglesia. Y dice como él amó y se entregó por ella. ¿Por qué amamos y por qué buscamos escuchar al Mesías? ¿Por qué buscamos escuchar lo que Dios tiene que decir? Por la forma en que Él nos amó y por la forma en que Él se entregó por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo no voy a escuchar a quien ha hecho todo lo que hizo el Mesías por mí? Y ese es el ejemplo que da para el matrimonio. Y esa es una de las áreas en donde tantas veces es que no me oye, es porque no me pone atención, es que por qué no le da valor a lo que tengo que decir. Y la primera área en donde tenemos que buscar es, ¿y cómo estás en el sacrificio, en la entrega, en el servicio por tu cónyuge? Porque esa es una de las cosas que te da autoridad para que te escuchen. Así es. Y bueno, es aplicado al matrimonio, pero aplica a cualquier clase de relación, nuestra relación con Dios, nuestra relación en la comunidad. Hay tantas personas que quieren ser oídas en la comunidad y no tienen una historia de servicio o de entrega en la comunidad. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Y eso trae frustración a nuestra vida, porque honestamente eso tiene que ver con el trato del carácter que nosotros debemos de formar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Sí? Cuando no somos escuchados, obviamente no nos sentimos valorados, obviamente empieza el desánimo, obviamente empieza la duda, obviamente empiezan muchas cosas que empiezan a venir. Y entonces esa lucha y ese trabajo se hace cada vez más pesado y más fuerte y es más complicado. Es como si trajeras un costal a cuestas y le vas echando piedras y cada vez se hace más difícil avanzar y más difícil avanzar. Y es más fácil echar el dedo a todos, a mi esposo, a mis padres, a mi iglesia, al hermano que se sienta junto a mí, a mi amigo, al que no está haciendo lo que yo quiero, que enfocarnos en desarrollar estas cualidades que estamos viendo plasmadas en estos personajes bíblicos. ¿Okay? Mira, en un juego o en un equipo de algún deporte o incluso en un lugar de trabajo, una persona que está ahí codo con todos los demás, alguien que a lo mejor está en autoridad, pero también es una persona que está ahí en donde se hace todo el trabajo, que está ahí donde están todos los demás echándole ganas, que está entregando y que está poniendo de sí junto a todos los que están participando. Es una persona que se gana el ser escuchada. ¿Por qué? Porque está ahí siendo parte con todos en las luchas, en donde hay que entregar, en donde hay que sacrificar. Y eso lo puedes ver tanto en lugar de trabajo como en equipos de deporte, como en una comunidad, ¿sí? Ay, fulanito, él es el que siempre está ahí dándole a todo, el que siempre está participando, el que no raja, el que está al pie del cañón. Pues hay que escuchar también. Okay. Tomar en cuenta. Número 3, integridad. Otra razón por la cual personas son escuchadas. Integridad, ¿ok? Acciones. Tiene que ver con acciones, porque hay otra palabra que vamos a ver que tiene más bien con nuestra manera de ser. Integridad tiene que ver con lo que hacemos. Y alguna vez lo definimos así. Integridad es pensar, hablar y hacer una misma cosa. Estar completos, ¿sí?
Una persona que habla cosas que no está pensando o que hace algo que dijo que no iba a hacer, no es íntegra. Integridad es estar completos. Pienso, hablo y hago una misma cosa. Ahora, cuando somos personas así, por ejemplo, los profetas. ¿Sabes qué? Teníamos a un profeta como Jeremías, a quien el rey no lo quería. ¿Por qué? Porque Jeremías le decía al rey puras cosas malas, decía. Todo lo que el Señor le decía que tenía que hablarle al rey. Pero ¿sabes qué? Era tan íntegro Jeremías, que el rey ya sabía que si quería escuchar algo que genuinamente viniera de parte de Dios, no le servían de nada todos sus otros profetas, que nada más le decían, le hacían la barba, lo que el rey quería oír. Entonces se conocía a Jeremías porque era una persona íntegra. Dios dijo, y eso es lo que yo te voy a decir. Cuando llaman a Jeremías y Jeremías le dice al rey lo que quiere oír, sí, rey, dale, tú dale, vas bien. El rey mismo le dice a Jeremías, no me engañes, dime qué es lo que dice el Señor. Dice, bueno, tú pediste, entonces el Señor te dice, y así, y así, y así. Eso es integridad. Y la integridad siempre va a traer credibilidad. Integridad produce credibilidad. Otra. ¿Sí? Número 4, y también creo que tenía que ver con algo que dijeron por aquí. ¿Qué es lo que hace que nos escuchen y qué es lo que debemos nosotros buscar en aquellos que están hablando a nuestra vida? Empatía. Empatía. ¿Sí? Como podemos, cuando nos identificamos con aquellos a quienes les estamos hablando, o cuando alguien se identifica con nosotros en lo que nosotros estamos viviendo o estamos escuchando, buscar escuchar a alguien, ¿no? Nos identificamos, nos relacionamos. Alguien dijo, creo que Sandra dijo, la conexión, la relación con las personas. Cuando entendemos su situación, su experiencia, sus necesidades, sus anhelos y buscamos prácticamente, como dirían las mamás, nos ponemos en los zapatos del otro. Eso es empatía. Y esa, la mayor empatía en realidad la mostró nuestro Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque él tomó la forma de un hombre para ponerse en nuestro lugar. Ese es el mayor ejemplo de empatía que vas a encontrar en la Biblia. No existe mayor ejemplo de empatía que ese. Él tuvo las mismas tentaciones, padeció las mismas pruebas, sufrió las mismas luchas, y por eso es que podemos decir, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque no nada más es Dios allá en los cielos, es Dios que tomó forma de hombre como yo, se hizo semejante a mí en mis luchas, en mis padecimientos, en mis pruebas. Y bueno, dice la palabra, sin embargo, él no pecó. Entonces, si hay alguien que me entiende, es alguien a quien yo voy a escuchar. Y esto tiene tanta verdad cuando buscamos consejo o les contamos nuestras situaciones a nuestros amigos. Cuando buscamos ser oídos de nuestros amigos, ¿sabes qué? No necesariamente es, porque saben cómo, o porque tienen conocimiento, o por su relación con Dios, es porque hay empatía. Es porque muy probablemente han vivido o están viviendo las mismas cosas. Y no necesariamente vamos a encontrar el mejor consejo, pero sí vamos a encontrar empatía. Alguien que me entiende, alguien que ha vivido lo mismo que yo. Y cuando algunos de ustedes, en algún momento, nosotros, estamos pasando por pruebas y dificultades, necesidades, tentaciones, quiero que pienses por un momento que posiblemente Dios lo está permitiendo para que tú puedas tener empatía después con personas que están atravesando lo mismo, y una vez que tú ya hayas sido librado, sanado, restaurado, dirigido por Dios, también puedas darle esa empatía y ese consejo y esa sabiduría a alguien más. Que no es lo mismo cuando se acerca alguien contigo y te dice, pues mira, ánimo, échale ganas,
el Señor está contigo. Y tú sí, pero pues tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Tú nunca has estado en mis zapatos, nunca te has puesto en mi situación. ¿Qué me vas a entender? Sí, podemos escuchar por otras razones, pero la empatía es una muy fuerte. Y hablando en tema de comunicación, como lo que es hablar y ser escuchado, este es uno de los puntos, estos puntos que estamos tratando tienen el objetivo de mejorar nuestra comunicación. Tenemos que poder ser empáticos, y eso a nosotros nos ha pasado de repente en el matrimonio, ¿no? O sea, como que yo digo y él habla chino y yo mandarín, y entonces es que no me estás entendiendo, es que no me estás entendiendo, es que no me estás entendiendo. ¿Por qué se levanta la voz en las discusiones? Porque no te sientes escuchado. Cuando la gente levanta y grita la voz es porque en realidad no está sintiéndose escuchado por la otra persona, no siente entendido empatía por la otra persona. Entonces, trabajemos en nuestra empatía. Hay muchas experiencias que Dios nos ha permitido vivir y que hemos nosotros recibido, la verdad, total empatía de parte de Dios, que se identifica y nos tiene paciencia y amor y nos sigue levantando y rescatando. Tengamos esa empatía nosotros también en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en aquellos que nos rodean. Busquemos. A algunos se les da más fácil, a otros no. ¿Sí? Algunas personas son muy fáciles de tener empatía con otros tenemos que masticarlo más, digerirlo más, pensarlo más y orarlo mucho más. Mira, cuando quieres dar consejo, cuando quieres dar palabra de sabiduría, y estoy hablando de cónyuge y estoy hablando de hijos, aplicable a todos, pero empezando por ahí. Muchas veces, en cuanto se nos presenta una necesidad, una situación, un dolor, un problema, en lugar de escuchar, lo primero que hacemos es presentar soluciones, presentar opciones. Me están contando un problema, me están contando cómo se sienten, me están contando su lucha, me están contando lo mal que les fue. Y lo primero que hago es decir, no, pues es por esto y por esto. Lo que necesitas es hacer así, 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 así. ¿Y para qué te preocupas? No te preocupes. ¿Por qué te sientes mal? No te sientas mal. Lo que tú necesitas hacer es ta, 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 ta. Y adivina cómo llegó ese mensaje. Entró por una y salió por la otra. ¿Por qué? Porque no hay empatía. Y una de las cosas más importantes en la comunicación cuando se están presentando necesidades es primero escuchar y validar lo que quien te está hablando está diciendo. ¿Qué es eso? Es decir, ok, lo que me estás planteando es esto y esto y esto. Ok. Y no nada más decirlo, es entenderlo. Ponerme en su lugar y hacérselo saber. Ok, sí entiendo. Me imagino cómo te sientes o entiendo cómo te sientes porque yo he estado en esa situación. Te sientes así, así y así, ¿verdad? Y pensaste esto y esto y esto, ¿verdad que sí? Porque yo he estado ahí. Sé lo que se siente. Sé lo que es pasar por esa situación. Entiendo. Te puedo dar un consejo. ¿Estás dispuesto a Te puedo decir lo que yo hice. Eso es aproximarnos a una situación o a una persona en una situación con necesidad, con empatía. Y esa es una de las cosas que hacen que haya alguien escuchando. Entonces es muy importante. Eso fue lo que hizo Débora con el general de su ejército que no quería ir. No le dijo, ¿cómo eres miedoso? Vete. No le dijo eso. ¿Cómo eres miedoso? O sea, ella le dijo, ok, yo voy a ir contigo. Yo voy a acompañarte. Sé que no quieres ir solo. Sé que de alguna manera le sacas a lo que está presentándose. Yo voy a ir. ¿Me estás pidiendo que vaya? Ok, está bien, yo te acompaño. Obviamente le dijo lo que iba a suceder. O sea, la gloria no va a venir por ti, va a venir de manos de una mujer. Pero yo voy a ir contigo. Voy a caminar contigo. Ese tramo que tú no quieres caminar, yo lo voy a hacer contigo. Y vamos a ir juntos en esta situación. Y vamos a caminar juntos en medio de todo lo que está pasando. Eso es empatía. Y fue una empatía que Débora mostró por alguien que le pidió ayuda. Y ella estuvo dispuesta.
a hacerlo. ¿Ok? Entonces, cada una de estos puntos que estamos viendo y que estamos tratando, en realidad son cosas que podemos desarrollar en nuestra vida. Se puede trabajar en cada esto. uno puede buscar tener en realidad una relación con Dios que sea constante. ¿Sí o no? Sí. Cada uno de nosotros puede buscar el sacrificarse más por las personas que están a nuestro alrededor, pero también en las áreas de trabajo. Algunos de ustedes a lo mejor han tenido problemas en su trabajo. ¿Por qué? Porque la manera en la que trabaja el mundo no es la manera en la que Dios da en sus principios. Y es complicado, yo sé, tener relación sanas y llevar relaciones afables fuera en el trabajo, pero ¿sabes qué? Si tienes una relación constante con Dios, si estás buscando el beneficio, el sacrificio por el lugar en donde estás trabajando, o por tu hogar, o por tus hijos, o por Dios, las personas, o por las personas, siempre Dios te va a respaldar. Mira, en el tema del sacrificio, vuelvo al punto, ¿sabes? Una de las maneras en que tú puedes pedir que se te escuchen, y eso aplica en casa, aplica en todos lados, es, ¿sabes qué? Yo he estado contigo, yo he luchado contigo, yo he sufrido contigo, yo he trabajado contigo, yo te he ayudado en momentos en que necesitas ayuda, yo he escuchado cuando tú pides ayuda, entonces, escúchame ahora tú a mí. ¿Y por qué lo puedes pedir? Porque ese sacrificio y esa entrega te da el derecho a ser escuchado, ¿sí? Que es una de las razones por las cuales también a veces digo, ¿sabes qué? Cuidado, ¿de quién estás recibiendo? Porque le estás dando el derecho a tener influencia sobre tu vida. Y eso aplica mucho en las familias y en las relaciones de familias. En nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, tiene que ver con eso. Vamos a hacer una más. Una más. Vamos a llegar a la quinta. Y vamos a parar. Sí, el quinto. Son 10, pero nada más vamos a ver 5 en esta. Ya vimos la relación con Dios, el sacrificio, la integridad, las acciones. Estuvimos viendo la empatía. Y el quinto, la quinta razón por la cual la gente nos va a escuchar, o a la gente que nosotros debemos escuchar, ¿ok? La quinta razón es que sean o tengan conocimiento. Conocimiento. Sean expertos en lo que están hablando. Entendimiento. Sabiduría. Lo que llamamos el know-how. Saben cómo. Inteligencia. ¿Sí? El conocer. Si estamos hablando del tema de la palabra, pues que saben de lo que están hablando. La Biblia dice que no se puede poner a un neófito como una persona que tiene responsabilidad. Duar, ¿le cambias? ¿Le cambias, por favor, hijo? Conocimiento. No, la otra. Conocimiento. Esa mera. Gracias. ¿Sí? Que saben de lo que están hablando. Que tienen conocimiento, sabiduría, entendimiento en aquello de lo cual van a hablar. Y esto pues depende mucho de la situación en la que estamos tratando o de la que estamos buscando consejo, ¿sí? Si estamos hablando de temas espirituales, pues estamos hablando de una persona que tiene conocimiento de temas espirituales, que tiene entendimiento de los temas espirituales, como José, como Daniel. ¿Por qué los buscaron a ellos para temas de visiones y de futuro y demás? Porque tenían conocimiento, entendimiento de temas espirituales. ¿Por qué buscaron a Débora en cuanto al tema de, pues vamos o no vamos, vamos a enfrentarnos o no vamos a enfrentarnos? Porque ella podía tener conocimiento en cuanto a ese tema. Y esto es algo muy práctico. ¿Sí? Es algo muy práctico. Miren, nosotros tenemos la bendición enorme de conocerles a ustedes. ¿Sí? Y yo le decía a Estela ayer, es impresionante la riqueza que hay en esta comunidad. Personas que tienen acá, que están acá también. O sea, estoy hablando de ustedes acá y ustedes acá, de todos ustedes. Es increíble
la abundancia, amalgama de testimonio, de poder de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de diferentes temas, ¿sí? Es increíble la cantidad de conocimiento, sabiduría, entendimiento que hay en esta comunidad, ¿sí? Yo le decía a Estela, es que si un día necesitáramos saber algo sobre cualquier tema, hay a quién preguntarle, hay a quién buscar para tener consejo. Ayer tuvimos unas videollamadas con algunos de ustedes. La verdad nos volaron la cabeza a decir, no es posible, cómo Dios ha hecho todo esto y qué tremendas las cosas. De aquí conocemos la historia de cada uno de ustedes. Decir, ¿sabes qué? Es impresionante. Si quisiéramos consejo de diferentes temas. Salud, acá tenemos. De salud, de ingeniería, ganadería, de enseñanza, de pedagogía, de enfermería, de transporte, de contabilidad, de nutrición, de química, de ventas, si algo sucede, o sea, hemos recurrido, por ejemplo, a ti cuando hemos necesitado algún consejo o alguna ayuda. Oye, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en el tema de pues, cuando un alguien ser fallece, que ¿no? falleció, o sea, un ser tenemos querido? Gente experta en el tema, que no quisiéramos hacer uso de los servicios, pero hay gente que está experta en eso, ¿no? Entonces, la verdad es bueno y nosotros necesitamos buscar tener conocimiento. Si quieres ser escuchado, sé experto en el tema en el que estás en lo que tratando, Dios, lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿sí? Conócelo. No quieras ser como alguien más, no estés tratando de imitar a alguien más. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Eso desarróllalo, eso crécelo, eso úsalo, conviértete en un experto en eso que estás haciendo. Decía Elizabeth hace ratito, conocimiento especializado. Pues sí, es puntual. Que eso es así. Hay habilidades, inteligencia, conocimiento en muchas diferentes áreas y por algo el Señor nos pone en comunidad, ¿sí? No es nada más para que pues uno haga su rollo, sus cosas y ya. ¿Sabes qué? Somos todos piedras vivas de un edificio. Y todos somos complemento unos de otros. Y en las luchas de unos, Dios va a traer consejo y sabiduría en experiencias de otros. Y eso es tremendo. Yo lo he visto cuando se presentan situaciones o necesidades en la comunidad y es increíble decir, mira, fulanito sabe, o fulanito pasó por ahí, o tú has tenido esa experiencia, o tú tienes ese conocimiento, esa revelación de Dios, tú tienes palabra de Dios, adelante. Es cómo funciona un cuerpo. Y aquí estamos hablando de eso. En cuanto al conocimiento, en los ejemplos que vimos, en todos los que estuvimos leyendo, la realidad es que el conocer y entender la palabra, la relación que ellos tenían con Dios, eso era lo que les llevaba a saber cómo actuar o qué decidir para resolver los problemas. Señor, el faraón, sí, vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. ¿Y qué hacemos? Y José tenía exactamente lo que tenían que hacer. Consígase a alguien así, así, así. Vamos a almacenar esto, así, así, así. Cuando sean los tiempos de hambre, esto es lo que necesitamos sacar. Y así vamos a salir. Él es la persona indicada. ¿Sí? Y así cada uno de nosotros ha recibido algo de Dios en diferentes áreas, en diferentes situaciones, diferentes experiencias. ¿Sabes qué? Nada más ten en mente, todo lo que Dios ha permitido que tú y yo vivamos, no nada más es por nosotros mismos, es porque Dios va a usar eso que tú has vivido, que tú has experimentado, que tú has aprendido, que tú conoces y en lo que tú eres hábil o diestro. Eso lo va a usar Dios también para dar dirección, para dar consejo a otras personas. Entonces, sí es oír y es también entender,
por esto también es que voy a ser oído. ¿Ok? Es un área más. Faltan otras 5. Ahorita vamos a quedarnos con estas 5 y nada más dejarte esto. De esas 5 que vimos, ¿cómo dirías tú? Del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cómo dirías tú si te tienes que calificar del 1 al 10, donde 1 es muy poco, 10 es muchísimo? Califícate a ti mismo del 1 al 10. En esas 5 áreas. Cosas. En esas 5 áreas, en tu familia, o sea, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tu hermano. En esas 5 áreas, califícate del 1 al 10. Y no, ojo, por favor, no es como tú quisieras. No. Ser. No tengo 10, 11. No, yo tengo 10 en todo. Soy bárbaro. 15. No, sí. no. En servicio, en entrega, en comunión con Dios. Nada más me faltan las alitas. Sí, no, yo soy un 10 en todo, en mi conocimiento, en mi empatía. Qué bárbaro, ¿no, hombre? Bueno, no se trata de eso. Honestamente. O incluso si necesitas, recurre a tu familia, a tus familiares, a tu cónyuge, o sea. A tus padres, a tu hermano. En tu familia, en tu hogar, en tu congregación, tu comunidad, tu trabajo, en tu lugar de trabajo. ¿Cómo se te conoce a ti en estas 5 áreas? O sea, si yo voy con un compañero de trabajo, compañera de la escuela, y le pregunto, oye, de fulanito, ¿cómo ves su relación con Dios? ¿Cómo ves su relación con Dios? ¿Cómo es su testimonio? ¿Qué testimonio tiene de su relación con Dios? Del 1 al 10. No, pues ni sabía. Yo ni sabía que era creyente. Bueno, menos 0. No. Pero si alguien más tuviera que decir de ti, ok, en su, dijimos, relación con Dios. En su entrega, en su sacrificio, en su servicio. En su integridad, en su manera de vivir, en su manera de actuar. Si dice, piensa y hace lo que está diciendo que va a hacer. Si en es su íntegro. Empatía, que sabe empatizar con los demás, ponerse en los zapatos de los demás. Y en su conocimiento también. De lo que hace. De lo que sea que haga, de lo que sea que su ramo, su conocimiento principal. Ok, si yo le tuviera que preguntar a alguien de tu casa, o de tu familia, o de tu trabajo, o de tu escuela, o de la congregación, ¿cómo ves a esta persona en esas 5 áreas? Del 1 al 10, ¿qué dirían de ti? Y eso, póntelo tú a ti mismo. Fíjate que hasta sería buen ejercicio. En algún momento lo hemos hecho a manera de, pues más bien con los chavos. A ver, todos van a escribir de fulanito en estas 5. ¿Cómo lo ves tú? Y al final le damos el resultado a cada persona. A lo mejor lo hacemos después. Ahorita nada más quiero que lo hagas tú mismo. Pero si el Señor en realidad quieres tomarte el reto, sobre todo en el matrimonio, o con los hijos. O con tu cónyuge o con tu familia. Con tu familia. Es un muy buen ejercicio. Escuchar. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven los demás? Es duro a veces porque uno se pone a sí mismo un 10. Y dicen, no, hombre, pues antes tienes suerte de tenerme, ¿no? O sea, ¿qué suerte tienes de tenerme como madre? ¿O qué suerte tienes como esposo, como papá, como mamá? Como pastor? Sí, y uno cree que es no sé, o sea, el ángel, la Mujer Maravilla caminando, ¿no? Con el caminado celestial ya ando, ¿no? Pero la realidad de la vida es que esa es la percepción que nosotros tenemos. Y a veces sí es necesario escuchar así como que, oye, ¿en qué necesito trabajar más? ¿Cómo me ves tú en estas áreas? O sea, ¿realmente puedes ver que tengo una relación con Dios o me falta? ¿Cómo me ves tú en mi sacrificio por ti, por la entrega? ¿Cómo me ves tú en cuanto a mi integridad? O sea, ¿soy una persona que realmente dice una cosa y hace otra? O sea, ¿cuándo me has visto? Ok, dime. Y a veces la otra persona a lo mejor hasta va a sentir miedo de decir la verdad, pero
es en ese ambiente de amor, de entendimiento y de empatía donde estemos buscando realmente el edificarnos, porque a final de cuentas, si alguien me ama, me va a decir la verdad, ¿sí? Y la palabra habla de eso, que las heridas del que ama son mejores que el beso del que aborrece. Entonces, si queremos realmente crecer en nuestro carácter, yo sí te animaría a que buscaras un tiempo, un momento, un lugar adecuado. Hazlo en tu cita. En tu cita de pareja, que eso es lo que les hemos recomendado todos estos años. Una vez a la semana salgan. Con su pareja, su cónyuge. Sal con tus hijos, platiquen. Y a lo mejor es un buen momento como para decir, oye, a ver, vamos a ver esto. O sea, dime la verdad. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? En estas 5. Próxima semana vemos otras 5, ¿sí? Y recuerda, el propósito de esto es trabajar en nuestro carácter. Amén. Todo esto es formación de carácter. No es nada más conocimiento y sabiduría, es necesario trabajar en nuestro carácter y que vaya a la par en nuestro conocimiento de la palabra, ¿sí? Que seamos tratados en nuestro carácter. Entonces, ahí está la tarea. Estas 5 áreas, evalúate, busca que alguien más te ayude a ver dónde andas en cada una de esas 5 y no te quedes ahí. Trabaja más en cada una de estas. Eso va a hacer que crezcamos y que otros quieran escucharte, empezando por los que están en casa. ¿Sale? Ok. Vamos a terminar orando. Si nos ponemos de pie, por favor. Vamos a ponernos en manos del Padre. Que nos ayude. Tenemos trabajo para empezar el año. Un buen trabajo, la verdad es que sí. Es necesario. Es necesario porque, como les comentaba en el mensajito que les mandé, somos llamados a ser discípulos, no a ser oyentes. Y no nada más tener conocimiento, sino ser formados como discípulos del Mesías Yeshua. ¿Sale? Entonces, es un reto que todos vamos a hacer. Yo hasta, mira, lo estoy pensando y ya estoy oyendo casi las respuestas que me van a dar. Pero va a ser bueno. Me estoy riendo de nervios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que tengamos todos la suficiente humildad de poder preguntar, de poder recibir y estar dispuestos a escuchar y a trabajar en las áreas que tenemos, porque el objetivo de todos es el mismo, poder reflejar al Mesías Yeshua en nuestro diario. Nuestro ejemplo en todo esto. ¿Okay? ¿Sí? Señor, tú eres nuestro ejemplo. Así es, Padre. Sabemos, Padre, que tú escuchas. Y nosotros queremos escucharte a ti, Señor, porque en todas estas cosas tú nos has dado ejemplo. Amén. Nuestro Mesías Yeshua nos ha dado ejemplo de alguien que buscó escuchar al Padre mientras estaba aquí en la tierra. Buscaba, Señor, esos tiempos de comunión, de oración, de estar en esa conexión con el Padre. Y, Señor, es nuestro ejemplo, que podamos crecer. Y te voy a pedir que esto lo hagas personal, son tus propias palabras, eres tú delante de Dios. Señor, ayúdame a mí a crecer en mi relación contigo, a tener mis oídos atentos a lo que tú tienes que decir, a buscarte y buscar escuchar tu palabra y lo que tú tienes que hablar a mi vida. Ayúdame a crecer también en mi entrega y en mi sacrificio. Nuevamente, Yeshua, Señor, es mi ejemplo. Él hizo todo y se entregó y sacrificó por mí. Y por eso es que yo le escucho y por eso es que yo le sigo y por eso es que yo quiero, Señor, seguir su ejemplo. Ayúdame a mí a también entregarme en servicio por otros. Primeramente por ti, en lo que tú me digas, en lo que tú me muestres, pero también, Señor, aquí en la tierra, en mi casa, en la comunidad, a ser una persona que se entrega por los demás. Señor, que pongo primero el bienestar de otros antes que el mío mismo, Señor, como dijo Yeshua.
no sirviéndonos nada más a nosotros mismos, sino sirviendo al otro como más importante. Padre, ayúdame a crecer en mi integridad. Señor, donde a veces por descuido, a veces por error, a veces por tomarlo a la ligera, Señor, no somos íntegros. A veces porque no queremos quedar mal con los demás, decimos cosas que en realidad no estamos pensando hacer. Y Señor, perdemos nuestra credibilidad con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Padre, ayúdanos a crecer en nuestra integridad, en que pensamos, hablamos y hacemos una misma cosa. Que cuando mis hijos, cuando mi esposa me escuchen, sepan que lo que estoy diciendo es genuinamente lo que estoy pensando y es lo que vamos a hacer. Sí, Señor. Que haya credibilidad, Señor, en nuestras palabras. Amén. Que asimismo pueda hacerlo en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, donde quiera que esté. Señor, porque así eres tú. Tú lo que dices, lo cumples. Tú lo que has hablado, eso es. Tú no cambias, Señor. Y simplemente queremos ser más como tú en esto. Padre, crecer en nuestra empatía, que podemos ponernos en el lugar de otros. Que no solamente, Señor, vemos a los demás como con sus propias luchas, sus propias dificultades, sus necesidades. Y, Señor, estamos desligados y a lo mejor a veces no le damos tanta importancia. Sí, Señor. Padre, que podamos crecer en nuestra empatía, que podamos, Señor, como Yeshua, ponernos en el lugar, en la condición, en la situación en la que están los demás. Y que podamos, antes que incluso dar respuestas o dar consejos, simplemente ponernos en el lugar de quien está en dificultad, en necesidad, en sufrimiento, en padecimiento. Y si no podemos, Señor, porque no hemos estado en su lugar, ayúdanos tú a entender. Ayúdanos tú a saber cómo poder conectar con esas personas en esas circunstancias. Danos tú, Señor, esa empatía. Y pedimos sabiduría, conocimiento, entendimiento. Señor, que podamos tener la mente de Cristo, de Yeshua. Danos tú la capacidad de entender, de discernir, de tener inteligencia, sabiduría, conocimiento, Señor, como lo tenían Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entendidos en letras y ciencias. Padre, cada quien de acuerdo a lo que es tu propósito, cada quien de acuerdo a lo que es tu voluntad específica, que podamos tener esa clase de conocimiento. Amén, Señor. Aplicable específicamente para lo que tú nos has llamado a hacer, para tu propósito, Señor. Y que estemos listos para servir a otros cuando necesitan esa clase de conocimiento que tú nos has dado a nosotros. Amén, Padre. Entendiendo, Señor, que para eso nos has puesto en una familia, en un cuerpo, en esta Kehilá. Amén. Para ser de bendición unos a otros. Así es, Padre. Gracias porque has reunido tan grande cantidad de conocimiento, de sabiduría, en tantas áreas diferentes. Sabemos que es con un propósito y, Padre, pedimos que nos ayudes a servirte a ti en todas las cosas. Amén. Que podamos hacer todo como para ti, Señor. Amén, Señor. Aún cuando estamos sirviendo y cuando estamos escuchando a otros, que lo podamos hacer por amor a ti. Porque tú nos has dado el privilegio, Señor, sí, Señor, de ser parte de tu cuerpo y nos has dado el privilegio de ser también tus manos, de ser personas usadas por ti, Señor, representándote a ti en la vida de otros. Así es, Padre. Que aprendamos a escuchar y que aprendamos, Señor, también a tener esto que tú nos has dado y comunicarlo, a ser escuchados. Pido, Señor, este trabajo lo podamos llevar a cabo en este año. Ayúdanos en cada área donde tenemos que crecer. Señor, con tu ayuda, con tu dirección, con tu palabra,
con el apoyo de quienes están a nuestro alrededor. Ayúdanos a crecer en todas estas áreas en este año, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte, a esforzarnos, a ser valientes y con tu ayuda hacer todo esto que pones delante de nosotros. Te pido, Señor, que asimismo tú des salud, des paz, descanso en esta noche a cada uno, que podamos tener fuerzas renovadas, salud renovada, Señor, y que podamos seguir haciendo tu voluntad el día de mañana. Amén. Te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén.